toméis unos potillos, os llevéis aquí. Maite, Maite, Maite. Era un tambor. Sí, y enfocan así. Hay cosas alrededor. ¿Ya cuadrado? Y cuando intentas sesgar de un solo tajo el cuello del caballero cristiano, este hace el foto más bonito para que toméis unos potillos, os llevéis aquí. Una foto maravillosa. Así sí. ¡Ah, qué mentiras! ¡Qué mentiras! Casi un Ya. Esta doña Florinda vivía en la época del último rey visigodo, o sea, después de los romanos, visigodos, el rey Recaredo se convierte en la belleza. Este edificio simboliza que tiene bastantes fallos. Por ejemplo, la equipa, como os digo, tiene la estrella de David, y en el siglo XIV no era ningún símbolo judaico. Y es bueno, típica, tenemos un brocalito de pozo con todos los patios para tomar el fluvium, que en árabe se llama aljibe, el patio. ¿Por qué? Pues eso, por la vida privada de la gente. Un poquito más arriba, un arco de medio punto. Un arco de herradura cobijado por un arco trilobulado. Un arco con... Con lo cual, pues toda la gente de Toledo, pobre María, ahora que ha encontrado su amor verdadero, jamás podrá casarse con él y tal. Y un día, pues el cardenal de Toledo, que había surgido de familia humilde y tal, Eta nire gatuztean argazki ikusi eta argazki ¡Viva! ¡Y viva! ¡A por la tercera! ¡Ya! ¡Viva! Hasta que son derrotados y se van a sentar aquí. ¿Qué ocurre con una ciudad como Segovia? Bueno, pues... Conmoce dos capas, la primera en un tono oscuro, luego da la segunda, impresionante. Y hace bien el arco, la forma que